Estimadas compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Acá nuevamente en Populares y Soberanas, número 160. Oye, nos equivocamos la vez pasada, dijimos 159, mandamos los cientos de WhatsApp y un compañero de Coyhai que nos dice, compañero, se equivocó, está equivocado en un número. Y claro, efectivamente, po, era el 159, no el 158. Así que hoy día es el número 160. Llevamos 160 sesiones al aire. Interesante, importante. Pocos canales alternativos pueden decir eso. No es por nada. Pues bien, estamos nuevamente acá entonces, a unos días de las elecciones del 26 y 27 de octubre. Usted ya sabe, son 2 días de elecciones. Hubo toda una pelotera, si, ¿por qué no se hacían un día? ¿Por qué se hacían en dos? En el fondo, esas discusiones bizantinas, digamos, en el Chile de hoy. Y estamos claramente en una semana en que no sé si alguien está preocupado de las elecciones, ¿no? O sea, la semana antepasada y anteriormente el famoso Hermosilla copó la agenda informativa, la agenda cagüinera, todos los días. Y al parecer la crisis esa como que pasó, o sea, ya no hay más. Muchos periodistas investigaron, sacaron de toda la información, digamos, que se podía y que no se podía mostrar, y apareció entonces el caso Monsalve, ¿no? Un caso jodido, ¿ah? Que tiene el gobierno. Si yo digo contra las cuerdas, no estoy exagerando, ¿no? No estoy exagerando. La última información off the record, que es posible darla, ¿no? No sé si ustedes la tienen, es que incluso se está iniciando un proceso de negociación con la derecha, donde se está pidiendo algo a cambio, algo a cambio. Y lo que está pidiendo la derecha es la cabeza de la Carolina Toá, la Toá. ¿Y por qué la Toá? Suena coherente, porque ella es la posible candidata presidencial el próximo año, el 2025, ¿no? Y así como la Cubillos, ¿no? Esta candidata con ese sueldo extraordinario de 17 millones, está tambaleándose. No es la candidatura de Las Condes, porque después vamos a conversar con Pato Altamirano, nuestro invitado, sobre ese tema en Las Condes, en particular sobre el tema. Pero sí la Matei, ¿no? Que ha tenido una actitud desastrosa comunicacionalmente, ¿no? Y ha dado cuenta, digamos, de su incapacidad intelectual, ¿no? Política intelectual para como derecha, ¿no? Tener un proyecto, una propuesta. Ahora hay sectores de derecha que dicen que no tiene proyecto la derecha hoy día. Fíjense que hay sectores de derecha que están diciendo que mejor la derecha no asuma el 2026, que es mejor dejar pasar esa fecha, o sea, las elecciones del 2025, ¿no? De mejor dejarla pasar. Así está complicada la cosa. Pero bueno, sin querer extenderme sobre este tema, que lo vamos a analizar posteriormente, tenemos como invitado al compañero Patricio Altamirano Arancibia. Él fue vecino de la Florida, ahí nos conocimos durante muchos años, candidato a concejal, diputado, etcétera. Eh, Actualmente vive en la comuna de Santiago, ¿no? Así me parece, así me dice ahí, muy bien, en la comuna de Santiago. Después le vamos a preguntar por quién vota. Bueno, el compañero es sociólogo y él ha tenido como especialidad el tema de análisis electoral. No digo yo que sea su especialidad, ¿no? Él es un profesional destacado y trabaja además en el canal 3 de La Victoria, donde tiene un programa. Y él lo hemos invitado muchas veces, es un personaje que hace análisis en términos de la coyuntura, así que lo hemos invitado. Como siempre está Carlos Torres, ahí. Carlos Torres, te vi tomar té en una taza. ¿O cambiaste la copa por la taza o me equivoco? O es como el vinito que sirven en el mercado central, ¿no? Cuando tú vas al mercado central, te dicen que una tacita de té, no es una tacita de vino blanco, porque no pueden poner vino porque no tienen la patente, ¿no es cierto? Pero Bueno, este no es el mercado central, pues compañero. Así es que me estoy tomando una infusión de limón jengibre y por eso que estáis con bufanda más encima, cuando para ya que, preparar el estómago para lo que vamos a conversar más adelante. ya, ya, ya. Bueno, está como siempre nuestro amigo Raúl Acevedo, está atrás las cámaras o delante de las cámaras y parece que quiere participar también, pero en fin, siempre. Ok, muy bien, compañero. Aquí está Raúl Acevedo. Nuestra compañera, Verónica.
Molina, como siempre, nos comunicamos en la mañana. Bueno, ella, ustedes saben, está con un posgrado, está muy ocupada, pero permanentemente interesada en el tema, participando en la medida de lo posible, como dijo alguien por ahí. No sé quién dijo eso, en la medida de lo posible, ya se me olvidó ya. Don Patricio Elwin, ¿no? Azócar. Bueno, compañero Patricio Altamirano, toda la audiencia para usted, ¿qué opina en general de las elecciones? ¿Cómo lo estás viendo tú en general, no? ¿Qué te parece este fenómeno de independiente, un fenómeno del cinismo de la política chilena, entre paréntesis, ¿ah? O sea, todos se están vistiendo de independiente, por algo será. Estimado don Patricio, todo suyo el habla. Muchas gracias, Eduardo. Mira, yo creo que lo que va a suceder el domingo, entre sábado y domingo, pero el domingo es el día en que se van a saber los resultados ya a las 8 de la noche, a partir de las 8, va a ser sorprendente, ¿eh? Yo creo que es un resultado sorprendente, sobre todo para nosotros la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda dice estas elecciones son poco importantes, no, los independientes, lo que tú decías tú, esto. Entonces, hay una sensación de desvinculación con la política muy alta, existe y se va a expresar también el domingo. Eh, pero más que nada hay un problema en el marco teórico y en la capacidad explicativa de la izquierda, porque, porque él va a ser un voto obligatorio, entonces uno diría, yo lo puedo comparar con dos elecciones anteriores que han sido obligatorias, que es el plebiscito de salida de la constitución de Boric, por ejemplo, que fue obligatorio, y lo puedo comparar con el voto obligatorio de la constitución de Kass. Entonces yo tengo dos elementos y podría compararlo con la votación voluntaria en el plebiscito cuando se dijo, ¿usted quiere cambiar la constitución de Pinochet o no? Entonces, si yo hiciera esos tres hitos, donde en el proceso voluntario fue una abstención muy alta, en los otros bajó por la característica de obligatorio. Ahí tenemos un fenómeno siguiente, mira, el plebiscito del año 2020, después viene el plebiscito del 2020, el plebiscito que uno rechaza la constitución de Pinochet. El segundo es el plebiscito del año 23, que uno rechaza la constitución de Boris. Y el tercero es la capacidad que tuvo la gente de rechazar la constitución de Kass. Pero la izquierda no lo entiende así. Porque fíjate, si tú uno mira, dice, los sectores populares rechazaron la constitución de Pinochet. Bien. Después uno dice, oh, los sectores populares o el mundo rechazó la constitución de Boris. Entonces uno dice, bien, porque es una constitución de las capas medias. Por lo tanto, desde el punto de vista de la izquierda está bien. Y después dice, oh, vino y se rechazó la constitución de Kass, que es una constitución de la clase alta. Entonces, la izquierda, frente a esos tres fenómenos, tiene la incapacidad de decir, oh, a pesar de que no hay izquierda, a pesar de que no hay partidos marxistas-leninistas fuertes, se han producido tres derrotas de la clase alta, dos, y una de las capas medias. Entonces, Patricio, sí, Patricio, sí, perdona la sí, interrupción, pero ¿podrías definir de manera más clara lo que es izquierda? Porque hay, hay gente que habla de la izquierda ah, institucional, la alianza que está en el gobierno, hasta el ya, PC, ya, ya, perfecto, y sí. después hay otra izquierda que es la extraparlamentaria, la de la calle, la otra No, izquierda, ¿no? claro, la izquierda social o la izquierda de hecho. Claro. Ya, a ver, mira, la izquierda histórica, la izquierda que viene de la Unidad Popular y del MIR, cuando digo izquierda me refiero a esa tradición, al allendismo y al mirismo, esa izquierda, allendismo y mirismo, es la que ha estado detrás de este proceso, pero sin tener partido sólido detrás. Porque detrás de esos tres plebiscitos, no hubo un partido comunista sólido que estuviera, no hubo un partido socialista histórico como nosotros, ni hubo un MIR histórico. Entonces, mira, para ver ese punto, lo voy a plantear de otra manera. Antes del estallido social, lo que en Chile había era un Estado subsidiario.
donde los subsidios solo los tenían los más pobres. Para dar un ejemplo. ¿Cuál fue el mayor resultado del estallido social? Alguien podría hacer que fueron los procesos constitucionales. Sí, pero no es lo más central. Fíjate, después del estallido social del 2019, vinieron dos estallidos electorales, que son los procesos electorales posteriores, que son tres, ¿te das cuenta? Está el plebiscito de Pinochet. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cuándo el Estado chileno empezó a entregar subsidios más allá de la subsidiariedad? Fíjense, el estallido social se produce cuando el gobierno de Piñera va a subir los pasajes. Y cuando sube los pasajes, se produce un estallido, un reventón social, que algunos dirán revuelta, revolución, lo que sea. Yo me quedo con esa categoría, solo como ejercicio nomás de comparación. Y se produce esa situación, y esa situación lo que hace es que genera que el pasaje, la pregunta es, ¿cuándo después sube el pasaje en Santiago Centro? Porque Piñera intentó subirlo, lo tuvo que bajar y se mantuvo congelado. ¿Hasta cuándo? Pregunta, ¿se Hasta hace acuerdan? poco. Eso, es que eso es lo central, ¿viste? Entonces, mira, Hasta el gobierno de Boric. hasta el gobierno del compañero Boric, donde lo que hace el compañero Boric, que no es de izquierda, para decirlo como el Carlos, Boric representa una posición de centro, que se viste de izquierda es otra cosa, ¿cierto? Entonces, lo que produce el estallido social es que no se pueden subir los pasajes, y se suben los pasajes, y Boric los sube, pero genera una subsidiariedad, un subsidio. Y cuando Boric hace eso, se acaba el Estado subsidiario de Jaime Guzmán Errázuriz. Se derrumba. Porque mira, se produce el subsidio al transporte público, pero anteriormente, con Bachelet, se habían producido los subsidios a las pensiones y La una serie de PGU. cosas. Entonces, La PGU, pues. la La PGU, PGU. exacto. La Claro. PGU es un subsidio. La Obvio. PGU va en contra de lo que la práctica de Jaime Guzmán Errázuriz. Entonces, a ver, yo les voy a decir, entonces el estallido social produce el quiebre del Estado subsidiario, porque después de la subvención que se produce al transporte público, voy a poner otro ejemplo, se produce después el alza de las tarifas eléctricas, ¿cierto? Pero además coincide con un invierno muy crudo que deja la escoba y que genera apagones. Y la gente empieza a producir estallidos eléctricos en la noche. Y el gobierno, una semana, donde se genera una serie de acciones y dice, vamos a quitarle la licitación a Enel, una serie de cosas. ¿Pero qué termina eso? En un subsidio eléctrico. Y el subsidio eléctrico llega hasta el 40% más pobre. Entonces, lo que te estoy tratando de explicar es que, del punto de vista societal, la sociedad neoliberal de Guzmán murió con el gobierno de Boris cuando aplicó el subsidio al transporte y murió posteriormente con los subsidios eléctricos. Hoy día se está proponiendo el FES, el financiamiento de educación superior. ¿A qué decil llega ese FES? Al decil 9. O sea, del 40% del subsidio eléctrico vamos a pasar a un 90% de la población que va a estudiar gratuitamente la educación superior. Ya, eso es un proceso que se va a negociar. No es algo que esté resuelto. Pero lo que te quiero decir es que desde el punto de vista de la izquierda, el estallido social produjo un cambio absoluto. Y entonces la clase alta chilena, cuando se enfrenta al resultado electoral de diciembre del año 2023, cuando la constitución de Kass la propuesta de constitución de Kass es derrotada, la clase alta dice ahí, tenemos un problema de fondo porque tenemos que ampliar los subsidios y por lo tanto negocia. Y un sector de Chile Vamos eh, dice, estoy dispuesto a los subsidios. Y ese sector hace alianzas con Socialismo Democrático, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con la Federación Regionalista Verde, y todo ese grupo constituye lo que podríamos definir un nuevo pacto de gobernabilidad, que en la región metropolitana representa el compañero Claudio Orrego. ¿Ah?
si tuviéramos decirlo, porque ahora todo el mundo se puede decir que es de centro izquierda. Entonces, No, Orrego, él es el camarada, camarada no también, Orrego, camarada. si tú te das cuenta, y ahí me voy a meter en la elección de gobernador, en la elección de gobernador hay dos Orregos. El Orrego de la derecha radical, que podríamos decir, Orrego es militante del partido de Chile Vamos, ¿cierto? Pero él representa las posiciones más duras. Entonces él representa lo que la clase alta no le interesa hoy día. O sea, yo te quiero decir, lo que quiero decir, que los Luxi, los Angelini, los Said y todo este mundo dice, para que el decil 10 siga siendo el que se lleva todo, necesitamos repartir subsidios del 9 hacia abajo, porque si no nos vamos a llenar de estallidos sociales. Y entonces eso hace que en la votación de diciembre, en la región metropolitana, cuando si uno hace el análisis regional, se da cuenta que la región metropolitana llegó a casi a un 40% de votación, pero hubo una votación nulo y blanco muy importante y una abstención muy alta. Entonces, lo que quiero decir, para entrar a analizar lo que estamos viviendo, es que el próximo domingo va a ir a votar mucha gente y esa gente se va a dividir en tres tipos de votos. El voto de derecha, ¿cierto? El voto de centro izquierda y el voto de abstención blanco y nulo. Eso hace que por ejemplo, hay una comuna que es Arica, la comuna de Arica es la que tiene mayor cantidad de candidatos independientes a alcalde. Y la tiene porque esa comuna tiene la mayor cantidad de abstención y voto nulo en diciembre contra la constitución de Kast. Entonces, hay una relación estadística entre aumento de la abstención, aumento del nulo y la configuración de candidaturas independientes que se dan. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es que el estallido social y los sectores populares tienen la siguiente ruta. Mira, primero están por aumentar los subsidios y por lo tanto están por un Estado social de derecho que sustituye el Estado neoliberal en el largo plazo. Segundo, están por apoyar toda orientación que sea independiente. Por ejemplo, Astudillo y Rosas, que son los candidatos a alcalde en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, van de independientes dentro de la lista de los partidos de... O sea, ellos van como independientes, CERVEL, pero en su gestión están apoyados por los partidos oficialistas. ¿Te das cuenta? Entonces, la categoría independiente solo apunta a que tú seas de la lista independiente o vayas por patrocinio CERVEL. Independiente sin relación a si tienes nexos con los partidos oficialistas. Por ejemplo, mira, la candidatura de Char que puso a la Meyer va de candidata independiente con patrocinio, pero sus candidatos a concejales van en distintas listas del oficialismo y de eh, la lista de ecologista popular, por ejemplo. Entonces se produce una mezcla. Los sectores populares están dispuestos a apoyar toda situación que sea independiente y eso explica, por ejemplo, que tú tienes en Pedro Aguirre Cerda tienes tres alcaldes anteriores que han sido independientes. Tienes Cerrillo, donde tienes dos candidatos independientes. Probablemente Meyer va a ser la cuarta de una secuencia de CHAP que lleva tres. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tú tienes hoy día es esa situación, pero esa situación hace que esos grupos no se constituyen de la izquierda allendista o mirista, sino vienen desde el Frente Amplio. Astudillo viene del PS, por ejemplo, Rosa viene del PPD, con Nexo, ¿te das cuenta? Entonces, los sectores No es el populares caso, Patricio, no es el caso de Matías Toledo en Puente Alto, por ejemplo. no, exactamente. No es el caso de Matías Toledo en Puerto Alto, que ya voy a llegar allá. Entonces, cuando Ya. tú empiezas a escarbar en las candidaturas independientes, lo que pasa es que ahí tenía otro problema, Carlos Torres, porque Toledo hizo alianza con Acción Humanista. Claro. ¿Ah? ¿Cachai? Entonces, son mezclas. O sea, uno podría decir, yo voy a votar por Matías Toledo porque es absolutamente independiente del oficialismo. No es así porque hizo alianza con Acción Humanista. ¿Te das cuenta? Entonces, lo interesante de Matías Toledo, lo interesante de Chap y de Meyer, lo interesante de Chap es si él va a candidato a diputado. Porque si la Meyer logra
salir electa en Valparaíso y él va en la próxima elección de diputados, se produce lo siguiente. Los sectores populares dicen, vamos a elegir candidatos independientes que, no obstante, tengan lazos con el oficialismo, actúen de forma independiente y por lo tanto vamos a pasar a la fase de diputados. Entonces, lo que viene, el próximo, de esta elección, lo que viene es que van a haber una gran cantidad de candidatos independientes que se van a potenciar y por lo tanto lo que va a salir ahí es lo siguiente. Matei no va a ser la candidata presidencial de la derecha, no va a ser la Carolina Toá la candidata presidencial del Frente Amplio o Socialismo Democrático. No, lo que van a salir son estos alcaldes que van a estar ahí. Mira, Orrego va a ser candidato presidencial porque va a sacar la primera mayoría de gobernador, va a salir sobre el 60. Bodanovich probablemente va a salir con más votos que él, pero el otro que va a salir es Maximiliano Luxi, que va en Huechuraba. Y Maximiliano Luxi coincide en esta, porque recuerda lo que dijo Luxi. Luxi en el estallido social dijo, yo estoy dispuesto a pagar 500.000 pesos en mi empresa. Y de hecho él lo hace. No es que estaba dispuesto, sino que Oye, lo oye, hace. Pato, una ¿Sí? consulta. ¿Esto tú lo proyectas también a la sección, digamos, concejales? Lo que Sí, por estás supuesto que sí, pero presentando. ahí es un poco más compleja. Porque donde menos candidatos independientes hay es en concejales. No hay candidatos independientes casi. Los candidatos independientes solo se concentraron en alcaldes y, y en algunas gobernaciones. Y en alcaldes solo se concentraron en ciertas comunas, no en todo el país. En Santiago tú no tienes candidato independiente. En la Florida tampoco tienes. En Puente Oye, Alto tienes al Matías Toledo, por ejemplo. Entonces, bueno, no hay. Maipú tampoco hay. eso coincide también con los trascendidos, ¿no? Así como se dice de que la Toa está en la mira de la negociación para resolver el tema Monsalve y que por lo tanto en la mira significa que saldría del Ministerio del Interior y con eso caput, como diría un alemán, caput, como candidata presidencial. Ujú, En esa misma línea, lo que trasciende es el tema de Orrego, ¿ya? ujú. Porque claro, al no tener candidata a la TOA, se restringiría a la posibilidad de la Michelle Bachelet. Y la Michelle Bachelet está siendo tironeada, pero aparentemente está decidida a no ser candidata. Ahora, No, que si la se... Michelle Bachelet va a ser secretaria general. Eso es No, no, pero claro, esa es su no. opuesta candidatura. O sea, pero claro, pero eso depende de los norteamericanos, ¿no? Es un tema que, claro, puede... Como todo en el mundo. No, Bueno, también están metidos los chinos. en el mundo Oye, occidental, en el mundo claro, No, exacto. occidental. Esto- esto- también es Putin, porque Putin se levanta, primero lo que hace es poner la pero tele no se en inglés. olviden, no se olviden, no Oye, se pero déjame, olviden espérame, que Ya, espérame un Bachelet no ya poquito. tiene sigamos. problema, los gringos no tienen problema con Bachelet. Exactamente. Oye, pero mira, lo que a mí me llama, está bien, ¿ah? Yo lo que digo nomás, siguiendo un poco con la línea de nuestros programas anteriores, la pregunta que yo me hago, ¿en qué medida, ¿no es cierto?, estas elecciones van a resolver el tema de fondo de la situación chilena, ¿no? La crisis política. Aparentemente no están en la línea de resolver ese tema, ¿no? No, Porque claro, porque lo va a contratar más. Lo va a contratar más. a eso es Porque lo que voy, va a haber una alta votación nula, en contra, blanco, claro, abstención, ¿cierto? sobre todo nula, exactamente. Pero Porque además lo que la, sea, disculpa, otro fenómeno ahí, Eduardo, mira, la votación de derecha, quien vota voluntario no votaba y votaba abstención nula, pasó con el plebiscito de rechazar la constitución de Boris, se expresó completamente. Entonces, lo que quedó de votación de abstención nula y blanca es más izquierda que no va a votar que derecha que no va a votar. O sea, por ejemplo, la Marinovich está llamando a votar nulo, blanco, abstención, no está por ningún Bueno, candidato, por ejemplo. claro, pero entonces lo que ocurre, y por eso un poco la idea, además de
cómo vincular estas elecciones al tema político general, donde claro, el tema de la crisis del Poder Judicial, esta crisis, digamos, del gobierno con el tema Monsalve, el tema, digamos, de Hermosilla, Ah, etcétera, etcétera, mm, ¿no? Los juicios en contra de los pacos que están siendo procesados por el tema de la rebelión popular de 2019. O sea, todo esto apunta a esta crisis política que se instaló como consecuencia de la rebelión del 2019. O sea, esto que tú llamas, todos estos elementos de la constitución de Jaime Guzmán, pero la constitución de Jaime Guzmán que venía siendo aplicada producto de un acuerdo, ¿no? De un acuerdo que fue, que se inició con el plebiscito del año 1989, ¿no? Después del triunfo mm, del voto no. Todo este consenso neoliberal, donde la concertación estuvo los 30 años ahí jugando, todo ese consenso se rompió el mm, 2019, ¿no? Y ahí es donde se podría hablar de un cambio en la correlación de fuerza, ¿no? Porque ese pacto se rompió, ese pacto, digamos, del orden político e institucional, no dio para más, po. Y a partir del 2019 hasta ahora lo que ha habido, ¿no es cierto?, son, como te dijera, movidas, como se diría, movidas de perro flaco, ¿no? Porque la derecha, ¿qué es lo que dice? No, la derecha dice, no, hay que disminuir la cantidad de partidos. O sea, el problema político es la cantidad de partidos, ¿no? Que es una blasfemia política, no es el problema, ¿no? Por otro lado, se dice, vamos a, no sé, todo en la categoría de las cosas formales. Y ahora, el tema de los subsidios, según mi opinión, es un tema que es la tabla de salvación de los gobiernos post-rebelión popular para impedir, ¿no es cierto?, mm, para generar cierta estabilidad para permitir, ¿no es cierto?, que el capital financiero, que los monopolios, etcétera, que el gran capital en el fondo siga acumulando riqueza, ¿no? mm, Ellos lo que están pidiendo es estabilidad. Y lo que se ha producido, y con esto termino, lo que se ha producido con la rebelión de 2019 es que se generó una inestabilidad que es uno de sí, los componentes de la crisis política, ¿no? Porque al no haber nuevo consenso, ¿no? Nuevo consenso en las clases dominantes, eso se nota, ¿no? La derecha tiene sus ideas, entre comillas, el gobierno no tiene ideas sobre la crisis política, no ha planteado un proyecto, más bien está en la continuidad. Entonces, si eso es así, ¿cómo ves tú, este proceso post en relación a la crisis política, ¿no? Y si compartes la opinión, ¿cómo ves tú este Eh, proceso post elecciones, digamos, de concejales y alcaldes en la perspectiva del 2025, que yo creo que es donde se va a dar un Oye, nuevo estadio Eduardo, de a mí me pugna, gustaría hacerte, ¿no? pero antes de que le di la palabra al pato, ¿dónde ves tú la posibilidad de que hayan nuevas rebeliones? O sea, ¿basado en qué? está a la orden del día, como diría. Claro. Ese es el gran Pero, temor, pero, además, pero, po. pero, pero pero eso, es que, eso, eso, dale nomás, sí, eso lo puedo ver. es que, Carlos iba a preguntar espera, algo, no, yo no quiero preguntar porque o ya ibas a decir pasamos la algo, época de las preguntas. iba a decir Es algo. que conversémoslo después porque Eduardo hizo unas afirmaciones que yo creo que no son del todo efectivas. Eh, yo creo que el consenso neoliberal no está en crisis. Eh, hay Mm, crisis en el consenso neoliberal, pero no está en crisis. No está en crisis porque no hay ningún proyecto alternativo en este minuto, ni de ningún sector. Es más, yo diría que el consenso neoliberal se ha ampliado más allá de los actores tradicionales que estaban en lo que fue la concertación y la derecha, y que incluso hoy día, en la actualidad, si leemos, escuchamos o leemos la narrativa del PC, eh, el consenso neoliberal ha llegado hasta las aguas del PC hace ya un rato, mm, y incluso no están cuestionando el consenso neoliberal o el régimen, como yo lo denomino, porque hay un aspecto fundamental en el cual todos coinciden. Pueden ajustar la constitución, el sistema de partidos, todo lo que tú quieras, pero el modelo económico todavía no está en tela de juicio. Estas reformas que echan por tierra algunas de las premisas de Guzmán Errázuriz
es verdad, o sea, hay un retroceso de algunas de las reformas económicas o principios del neoliberalismo en las áreas de la economía, como son estos subsidios populares a los sectores populares, porque ellos vienen subsidiando al empresariado desde siempre. Eh, entonces, yo creo que habría que distinguir entre la crisis de y la crisis en, que, que no es lo mismo. Hoy día no hay una crisis, como lo pensamos incluso a partir Claro. de la revuelta, que en Chile se había empezado el neoliberalismo y en Chile lo íbamos a enterrar. No, Y aquí iba a yo no creo terminar. en eso. Yo No, no yo creo en tampoco. eso. No. Entonces, por eso Pero lo digo dijo, que no esa es hay la crisis del frase de Boric, modelo. es la frase de Boric. Claro, claro, Claro. está la crisis, hay crisis pero es una crisis de ajuste, de reacomodo, de ver Mm. cuáles son los nuevos actores, A ver, pero sí. Pero una por crisis ahí política. Pero tú No, no, confundes, espera, disculpa. no, son dos cosas. Mira, voy a volver a decir las cosas, pero ocupando tres categorías. Están los que no tienen proyecto, y esos son los que votan nulo, blanco de abstención. Están los que quieren un neoliberalismo al estilo Pinochet, que es el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano, el Partido de la Gente. Y están los que quieren un neoliberalismo rectificado y con subsidio, que es la centroizquierda. Por lo tanto, no hay crisis neoliberal. No está en juego destruir el modelo neoliberal. No está en El, juego eso. el modelo Porque no hay, económico. no hay crisis, porque hoy día la elección del domingo te va a decir el nivel de conciencia de las masas. Y el nivel de conciencia de las masas va a decir Partido Republicano, Chile Vamos, tanto por ciento, centro izquierda, tanto por ciento. Y lo que hay ahí está en juego son dos proyectos neoliberales, po, porque Boris es un gobierno neoliberal. Entonces, no está en crisis el neoliberalismo en Chile, no está en crisis. Lo que ha dejado ese neoliberalismo es la constitución, fíjate, lo que ha dejado para salvarse, dejó la constitución de Pinochet, la dejó de lado. Dejó la lógica de los subsidios a los más pobres, lo dejó, pero el resto lo mantiene. ¿Qué mantiene? Que el decil 10 se lleva el 90% de los ingresos del país. Y eso es una aberración total. Entonces, lo que sí está en crisis son los partidos políticos. Eso está en crisis, que es distinto. Lo que tú tienes hoy día, mira, Pero disculpa, cuando... un solo elemento, disculpa, Pato. Sí, Pero a ti no te parece que el hecho de que un porcentaje importante de la gente vaya a votar nulo, ¿no? Y vote en blanco, o sencillamente, bueno, vote nulo en el fondo, no, ¿no? sí, ¿No te parece que a ti eso refleja que el sistema político representativo, ¿no? Está en cuestión y por tanto sí, está en crisis? Ese es el sí, tema. sí, Porque pues, la gente no tiene, o sea, ¿cuál es el tema? Que la democracia representativa no le da respuesta a lo que ellos quieren participar en las sí, decisiones del país. pero es una crisis de lo político, no es una Exacto, crisis del dominio económico. Mira, es la, totalmente, es uni- una crisis la, política. es una crisis, sí, pero no es, no, es una crisis de los partidos políticos, no es una crisis de la política. Eso es que es una No, discrepancia. Por eso, Eduardo, no está bien. no Sí, estamos en diferencia ahí. Pero está bien, eso está bien. no, estoy digo, mira, te voy a dar un ejemplo, mira. Para los Luxi, el Partido Republicano es un obstáculo, porque es un partido que genera una Inestabilidad. radicalización que ellos no están dispuestos a hacer. Exactamente, Por exactamente. lo tanto, es una crisis con un partido, ¿te das cuenta? Pero no con la política. Entonces, ¿qué hace Luxi? Le dice al hijo Maximiliano, anda de candidato a Cuchurá, weón, por Chile vamos. Entonces, cuando Luxi hace eso, lo que le está diciendo a Chile vamos es que todos tus políticos valen hongo y voy a poner a mi hijo. Esa es una señal de la clase alta. Entonces, es igual que Piñera, porque Piñera es el que salva a la derecha y Piñera es un empresario que actúa en el rol de la política. Se salta a los partidos. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno dice que el líder más importante de la derecha en los últimos años es Piñera, lo que tiene que asumir que no es Chile Vamos como partido, es Piñera como empresario. Entonces, lo que tiene es que la clase alta
no encuentra en Chile Vamos, ni en Republicano, ni en Social Cristiano, los partidos que permitan que ellos hagan la gestión política y que esa gestión política sea eficiente. Entonces, o sea, por ejemplo, la situación de Hermosilla, Chadwick, Cubillo, te muestra una descomposición de Chile Vamos y de Republicano total. ¿Te das cuenta? Entonces, y por el otro lado, tenéis la crisis de Monsalve, tenéis la crisis de convenio, tenéis todas las otras crisis que te demuestran que todos los partidos políticos actuales están, como diría, para jubilarse. Están Y cuestionados. están cuestionados. Y entonces tienen que salir partidos nuevos. Entonces, pero lo peor de todo es que de lo más cuestionado y lo más complicado son la izquierda, que no tiene partido. No tiene partido de hecho, ni tiene partido CERVEL. ¿Ya? Porque podría no tener partido CERVEL, pero tener Correcto. una gran fuerza social organizada. No lo tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, y, Pero y, resulta, pero, y, y en disculpa, pero ese resulta escenario, que eso, disculpa, pero resulta que ya, ¿sí? en ese archipiélago de sectores de izquierda que están dispersos, tampoco hay una opinión sobre salida política a la crisis. Yo insisto en la salida política a la crisis. Eso, digamos, la salida, o sea, la crisis política repercute en que los partidos no tienen capacidad de responder a la crisis, ¿no? Cuando No, Luxi, mira, no, siguiendo tu línea, pero sí. para terminar, cuando el Duxi dice, Mm, mire, nosotros vamos a ir como candidato representando directamente a la clase, es porque su partido no tiene respuesta para darle estabilidad a la inversión. O sea, en el fondo, para Luxig, el Partido de los Republicanos es un riesgo para su proceso de acumulación de ganancia, ¿no? Porque genera claro, inestabilidad. sí, Sí, ya, claro, no hablo más. claro. Entonces, por eso digo, entonces, no está bien. Lo que pasa es que hay una sutil diferencia en decir en decir que tenemos una crisis política o que tenemos una crisis en los partidos. Esa sutileza es muy difícil de diferenciar. Entonces, lo que tenemos es una crisis de los partidos, pero no tenemos una crisis del neoliberalismo para poder jugar en esa lógica. ¿Ya? Es Eso. No más, sé si es alguien más, tiene otra pregunta. ¿Compadre? es más, Pato, yo creo, quiero que profundice de esto. Es más, yo creo que dentro de las sutilezas, yo creo que incluso ni la política como concepto está en crisis. Hay crisis de la Mm, política mm. por los administradores actuales del sistema. Pero la gente, por eso la gente va igual, pasa por el CERVEL de todos modos, como dice Altamirano, como independientes. O sea, ha Claro. crecido la línea independiente en todo el país. Claro, se cobijan en algunos partidos de acá y de allá y de todo lo demás, pero por otro lado hay una fuerte tendencia a agrupar, yo no digo que sea la solución, porque además esta elección no define mucho, va a definir la correlación de fuerzas a nivel de gobernación y municipalidades y cores, pero lo que va a definir la posibilidad de las elecciones en un año más, ¿no? Un año y medio más, presidenciales, que son al final como para la gente, es como la competencia donde se dirimen las cosas. Cuando estaban de candidatos Kast y Boric, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Ahí presintió un problema político. Votar por Kast iba, incluso para sectores de la derecha, podía representar una profundización o un retorno rápido de los estallidos o revueltas sociales. Tal vez por diferentes razones, no por el pasaje ni por todos los abusos, sino que por lo que representa el proyecto de Cast y ahora en alianza, bueno, hay como tres tendencias de derecha dura, ¿no? Los socialcristianos, los republicanos, y hay otro grupo donde anda el Kaiser y que también están intentando armar algo. O sea, ¿qué es lo que Sí. vemos acá en Chile? No es algo aislado, no son, o sea, es un neoliberalismo son neoliberales que quieren volver al punto
cero de las políticas neoliberales. Ellos quieren reconfigurar el neoliberalismo, pero en un proyecto de conservador, ¿no? De una derecha que, claro, la tratamos de cavernaria y todo lo que quieran, pero ellos quieren mantener lo que a Chile, en la opinión de ellos, desde la dictadura y con parte de los procesos de la concertación, le dio A, estabilidad, B, crecimiento, tercero, prestigio internacional, inversión en Chile, apertura de mercado, varias cosas. Esos sectores quieren mantener y endurecer sus posiciones con respecto a algo que mencionaba Patricio sobre estos subsidios sociales. Si esta gente es electa, ellos van a cuestionar el FES, van a cuestionar la PGU, todo el tipo de subsidio que el Estado hoy día está utilizando para contener el descontento. Si estos no son políticas de justicia social ni de transformación, de lo que se trata es cumplir con los deseos del gran empresariado, ¿sí? Que haya estabilidad, tranquilidad y que la inversión y el funcionamiento de los sectores estratégicos de la economía que aún operan puedan seguir acumulando, puedan seguir concentrando capital y controlar a la sociedad desde de arriba hacia abajo. El Luxic que va de candidato, ¿por qué partido va, Pato? El Luxic de Huechuraba Va por la UDI Chile, vamos. va por la UDI de Chile, vamos. Y el que Entonces, lo. Sí. claro, entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Relegitimar también a un acuerdo político, el de Chile Vamos, con el aporte del empresariado. Como lo apuntaba Patricio, Piñera hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Y él logró reagrupar a ese sector de la derecha. Y Luxec, el objetivo de Luxec es hacer política, es decir, ya los partidos ya no están cumpliendo el rol, nosotros vamos a utilizar los instrumentos partidos para que nosotros como empresarios hagamos política en la línea de Noboa en Ecuador, de Milei en Argentina y otros de esa categoría. Ahora, lo que ellos están buscando, pues esta es una tendencia global, ¿eh? O sea, cuando nosotros miramos Chile, que esta cosa está mejor o peor o igual, hay una tendencia globalizante con respecto a la política que empieza la derecha logra, y aquí, ahí, para mí ahí es donde está el problema, es que logra captar simpatía popular. Ese proyecto logra captar simpatía popular porque en las políticas anteriores de crecimiento neoliberal por la vía de las políticas extractivistas que se aplican en diferentes lugares del mundo, por la vía de la concentración de la riqueza y de este intercambio desigual que sigue siendo similar con otras connotaciones a los del siglo pasado, el neoliberalismo había logrado demostrarle a la sociedad que sí podía funcionar, que sí individualmente te podías salvar, que el modelo crecía económicamente y estaba, y por ende, legitimado. Ahora, la crisis que hay en ese proceso de acumulación del capital por la vía neoliberal, de la apertura de mercado, los tratados de libre comercio, está entrando a una crisis similar a la de los años 60. El capital hoy en la actualidad ya no se puede reproducir de la misma manera por la vía de las políticas neoliberales. Si Trump, Macron, los ingleses están planteando levantar los aranceles, subir los aranceles con respecto a China y los países asiáticos, empezar a retomar el rol industrial de esos países para la producción de bienes y servicios dentro del país. Están llamando al Estado a acompañar esos procesos en algunos casos, de reindustrialización o de establecer nuevas tecnologías de punta, desde la inteligencia artificial y otros. Es porque ya el modelo neoliberal empieza a mostrar signos de agotamiento.
por esa vía ya no se puede acumular más. El Producto Mundial Bruto hoy día ha empezado a decaer. Entonces, estamos en un mundo en el cual para el cual no hay respuestas únicas, no hay un modelo alternativo. Y en este contexto, entonces surgen todos los monstruos y los monstruitos. Es decir, aquí hay cruce de opciones. Yo creo que no hay una matriz de análisis que nos permita a nosotros decir, no, es que la derecha está en esta postura, no, que el centro político está acá, o que la izquierda está al otro lado. O sea, en todos los sectores políticos con fuerza ideológica, con historia política desde el siglo pasado, son incapaces de generar un proyecto que a la gente le haga sentido. O sea, la Oye, gente no le crea que el Estado va a venir a resolver sus problemas. Carlito, oye, pero Aunque, hay un tema. Dame 30 segundos, aunque respetan a los chinos, pero resulta que en China el 60% de la economía es estatal o digitada desde el Estado, ¿verdad? Y eso es lo que está funcionando en la actualidad, pero así todo empezaba a decrecer también. Entonces, hay una complejidad que si no somos capaces de bucear en profundidad en esto, no nos vamos a explicar lo que está pasando. A mí Raúl, me llama la atención de dos cosas que han mencionado tanto el Eduardo como tú, Carlos, que ustedes hablan de... Eduardo habla de contener... no, tú dices contener el descontento o algo así, ¿no? Y Eduardo habla de posibles rebeliones, pero al mismo tiempo han hecho la caracterización que no hay proyecto político, no hay en el fondo nada organizado a nivel del pueblo. Entonces, ¿cómo diablo eso puede amenazar a este capitalismo liberal que se disfraza de cualquier cosa? O sea, es una cuestión así como bien metamorfoseada para poder seguir sobreviviendo, pero que en definitiva hay algo que tiene como bien asegurado, que es justamente un pueblo que no es capaz de organizarse. Entonces, ¿en qué estaría, digamos, esa amenaza de contener rebeliones o algo por el estilo? Si eso no está casi en juego. No sé qué piensan al respecto. es que esa es una muy buena pregunta, po. Uno podría preguntarse por qué la clase alta, si no está en riesgo, Claro. dejó la constitución de Pinochet, po, weón, y ahora entrega subsidios. Entonces, la pregunta es, o sea, la respuesta es que independiente de que no haya proyecto o no, lo que está en riesgo es la inestabilidad del país, por distintos La tipos de estabilidad. rebeliones. Claro, la estabilidad del país, eso es lo que está en riesgo. No está en riesgo el neoliberalismo. Lo que está en riesgo, para un ejemplo al Raúl, es que se vuelve a cortar la luz y la gente salga y haga fogata y se manifieste. Entonces, lo que está en riesgo es que la gente aprendió a que si hay un problema, puta, reviento. Hago un reventón de algún tipo. Entonces, lo que vienen ahora son reventones chicos, parciales, puntuales, en alguna comuna, en algo. Eh, por ejemplo, la gente que se levantó por los olores de los pollos y los chanchos, weón, de AgroSuper, no sé, ¿cachai? Se levantó, dijo, no quiero más, weón, no, y te lo sacaron y después volvieron a poner la empresa. Bueno, En ¿te das Freirina, cuenta? decís tú. ¿Ah? Freirina. Claro, claro, claro. Freirina, por Freirina. ejemplo. Freirina te muestra eso. Entonces, lo que hay son movimientos sociales, ciudadanos que se expresan, se puntualizan una demanda, se van con todo con esa demanda, se cumple esa demanda, posteriormente se olvidan porque se van para la casa y le vuelven a poner el problema. Bueno, la vida es así, por Bueno, ahora, ¿cachai? Entonces, es como el tema de la vivienda. el, La gente, claro, mira, Ucamau, el grupo Ucamau, que fue tan visible, tan vociferante, se tomaba la mera con General Velázquez, cada madrugada de repente aparecían, y resulta que cuando lograron en la Maestranza San Eugenio construir unas viviendas
populares de otro nivel, Ujú. entre paréntesis, bajo un proyecto auspiciado también con el Ministerio de Vivienda, y Ujú. parte de los líderes de Ucamau son ahora asesores del ministro de Vivienda o del Sí, po. ministerio y trabajan en algunas reparticiones públicas, ¿verdad? No, claro. Ahora, entonces, ¿qué es Armaron lo que? algo. Claro, lograron algo, Mm. lograron parte de sus objetivos, sus demandas. Entonces, ese es el tipo, ese es lo que el empresariado, más que la derecha, el gran empresariado no quiere. El, Claro, el gran eso. empresariado, y por eso Luxig planteó, nosotros pagamos las 500 lucas, no necesitamos, y ahora están pagando más porque ya el mínimo es más de 500 lucas y ellos están pagando más. ¿Por qué? Ujú. Siguen ganando igual, la gente es más Mm. leal, trabaja más, no se roban un perno ni una tuerca, y lo que el gran empresariado quiere es prevenir otra revuelta. Po. Ujú. Si eso, no quieren que les diga, puta, nadie lo vio venir. No, es que, puta, ¿cómo? Esta weá es de esperar. Por eso un estallido, ¿verdad? Por eso lo llaman estallido. Entonces, la derecha empresarial está haciendo política mejor que la derecha política. Exacto. Ellos Entonces, saben que ujú, la insatisfacción popular en algún momento puede volver a expresarse. esa, entonces, lo que tú tienes son reventones de baja intensidad, estallidos de baja intensidad, como le queramos llamar, que se van a ir dando en el tiempo. Esas acciones colectivas, puntuales, sectoriales, no tienen un proyecto político de reemplazo al neoliberalismo, porque no existe. No existe a nivel mundial. Putin no es una alternativa a lo que estamos viviendo hoy día. Ni los chinos Entonces, tampoco, ni los los chinos chinos tampoco. tampoco, tampoco. El BRICS no es la gran alternativa progresista que fue en su época de Lolas, para hacer la similitud. Entonces, tienes reventones sociales que exactamente como dice Carlos, el empresariado busca evitar que eso se dé y está dispuesto a hacer subvenciones, arreglos, arreglines, todo eso. Y sabiendo que los sectores populares no tienen proyectos. Por lo tanto, es algo de corto plazo, es algo que puede durar un año, 2 años, y después se olvida, se va porque no hay proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces, no obstante Oye, eso, las elecciones de este domingo te van a dar un mapeo de eso, total. Y las próximas elecciones del otro año se basan en lo que va a pasar ahora. O sea, si hoy día Luxi, el Maximiliano Luxi, saca la misma porcentualmente lo mismo que Bodanovich, se va a convertir en candidato presidencial. Y va a tener un candidato presidencial Luxi. Y va a tener un candidato presidencial Bodanovich. Y va a tener un candidato presidencial Orrego. Y oye, en Y entre haciendo Sharp, otras cosas paréntesis, más. y Sharp disculpa, Carlos. de la quinta región. Y Chap, Disculpa, pero en claro. todo caso, ya que hablaste de los BRIC, Pato Altamirano, ¿Mm? yo creo que ese tema de los BRIC está dentro de un tema geopolítico mayor, ¿ah? O sea, no es que la alternativa sea entre, no sé, entre la política globalista de Biden, ¿no? Versus la política proteccionista de, digamos, de Trump, y el BRIC sea la alternativa democrática. No, no, hay un problema, ahí hay un problema, digamos, de cómo hay un problema por la la debilitación del dólar. Es el tema, ¿no? En la pugna, ¿Mm? digamos, mundial, ¿no? Donde Estados Unidos tiene, entre otras cosas, el poder de haber impuesto durante décadas el dólar como moneda de transacción, ¿no? El BRIC surge como una alternativa, ¿no? Una alternativa distinta. ¿Mm? Entonces, ojo, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, fíjate que a ver, yo sería más cuidadoso en términos de definir bien el tema de quiénes son neoliberales y quiénes no. Mira, por ejemplo, ¿por qué ganó la elección presidencial Boric? ¿No? Con todo lo que sabemos. La ganó porque se identificó, ¿no? Discursivamente con el antineoliberalismo. Eso fue su discurso. Po. Vamos a terminar con la AFP, vamos a aumentar el presupuesto en salud, vamos a terminar con las ISAPRE, ¿no? Universidad gratis para todos. O sea, el proyecto de Boric, el proyecto del Frente Amplio, era un proyecto que cuestionaba el neoliberalismo. Yo creo que por eso ganó, Yo ¿no? creo que ¿Y ganó qué es el lo que pasó? anticast, Gutiérrez. ¿Ah? Yo creo que ganó el anticast.
No, 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 bueno, es una opinión, pero mire, déjame terminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tipos del Frente Amplio fueron capaces de identificar el espíritu y el sentido de la rebelión popular. No fueron ni los protagonistas ni nada, lo utilizaron, por supuesto. Pero los tipos dijeron, mira, por aquí va la pelota, entonces nosotros, nuestro discurso tiene que ser un discurso radical, ¿no? Por eso que la derecha dijo, esta es la izquierda, y lo acusaron un poco menos que de venezolanos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas toda la polémica? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema está que hoy día ese antineoliberalismo se desarmó. La gente dijo, no, ¿qué pasó? Po? Siguen la FP, ¿cómo se llama? Las jubilaciones son un asco, suben, La digamos, todos los precios de ISAPRE, los productos, siguen las ISAPRE, ¿te fijas? Siguen las FP. Bueno, entonces la gente está diciendo, no, pues, o sea, entonces hay un cuestionamiento a la política y a los políticos. Pero como no ve alternativa, y por eso yo insisto en eso, no ve alternativa, digamos, va a votar rechazo, etcétera. Entonces, ¿dónde están surgiendo las propuestas alternativas? ¿Hay propuestas alternativas? Yo creo que se están vislumbrando y vislumbrando. Por ejemplo, en los sectores gobiernistas empieza a aparecer esta idea, este concepto de que están buscando el Estado social de derecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es el Estado social de derecho? El sistema político actual, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Quizás con más subsidios, como dice Pato Altamirano. ¿Ya? Eso es lo segundo lugar. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que buscan los empresarios? Los empresarios buscan, ojo, lo han dicho, que no les suban los impuestos, ¿no? Que no les suban los impuestos. ¿Qué es lo que están buscando los empresarios? Están buscando menos exigencias para generar inversiones, pero no necesariamente los empresarios chilenos, sino que de los inversionistas extranjeros. O sea, ellos cuando dicen eso, están siendo la voz del empresariado extranjero que quiere venir, digamos, a sobreexplotar el litio, que quieren venir a explotar el cobre. ¿Y cuáles son los conflictos hoy día que están generando el tema del litio? Precisamente los temas ambientales, po, ¿no? Donde le están poniendo trabas. Entonces los tipos, ¿y qué es lo que dice la Matei? La Matei se agarra de eso, ¿no? Y dice, no, hay que terminar, se le denomina permisología, un término que hay que explicarlo, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué es lo que dice la materia? Hay que estimular la producción de los salmones. Sí, sí, una cuestión extractivista y que tiene la cagada, digamos, en los mares del sur. Entonces, eso es lo que están buscando los empresarios, ¿no? Y eso unido a la estabilidad. Y frente a eso, ciertamente, y con eso termino, nuestra izquierda no tiene propuesta, no tiene proyecto, ¿no? Es un tema de discusión. Alguien por ahí dijo, mira, tenemos que levantar de nuevo la tesis de la Asamblea Constituyente, porque siendo la crisis política hay que plantear un tema político. Otros dicen, no, ya nadie está pensando en la Asamblea Constituyente. Muchos están diciendo, mira, hay que insistir en que la gente tenga poder de decisión. Y un poco, fíjate, un poco los candidatos independientes, yo creo que el candidato de Puente Alto puede ganar porque eso significaría que la gente común y corriente, entre comillas, tiene poder de decisión. Yo creo que es muy probable que gane, por eso. Pato, eh, ¿cómo se perfila según tu análisis el tema del clientelismo en esta oportunidad? Porque si hay clientelismo en alguna elección, precisamente en la elección de alcalde, o sea, los ofertones van y vienen siempre y se cumplan o no, normalmente eh, predomina, digamos, el ofertón. El caso más emblemático, diría yo, es la Florida con Carter, ¿no? Ese Ujú. compadre, siendo todo lo que la gente conoce públicamente, eh, salía ganador porque se iba, digamos, a las poblaciones a regalar balones de gas y etcétera, etcétera. ¿Ah? Las Paquetes de cajas. mercadería, en fin. Entonces, cómo está incidiendo actualmente el factor ese del clientelismo y la compra de votos? Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas? La Bárbara Figueroa, todos la conocemos, ¿cierto? ¿Te acuerdas del papá de la Bárbara Figueroa? El Figueroa que fue alcalde. alcalde de San San Fernando, Fernando, alcalde San de San Alcalde Fernando. Fernández. De San Fernando. Y él era además un dirigente campesino del Arranquil histórico. La fuerza de la Figueroa tiene que ver con la fuerza de la capacidad
de su padre de ser un líder campesino innato. Eh, y Figueroa, ¿cuánto duró en su cargo? ¿Te acuerdan ustedes? ¿Qué le pasó a Figueroa? A Figueroa le Terminó pasó antes del algo. mandato. ¿Ah? Lo acusaron, No, terminó antes del mandato. Terminó antes del mandato, fue Claro, destituido. ¿Y sabes? claro. O sea, el caso Jadwe es un moco al lado del caso Figueroa, te lo digo. Así como. Y el Partido Comunista no. Porque el primero que entregó cajas y que hizo clientelismo fue Figueroa. Y por ese motivo, mira, el Figueroa era un dirigente de campo, campesino, por lo tanto tenía mucho contacto con la gente. Entonces él, cuando fue concejal, él decía, los lunes voy a atender de 9 a 12. Y había una lista, weón, una larga, weón, fila, weón, de gente que lo esperaba, porque el compadre te daba el nombre y tú le decías, ¿sabes que necesito zapatos, necesito cordones, necesito esto, me falta esto otro? Y el Figueroa lo que hacía era ver de qué forma lo podía comprar él o lo podía buscar o buscar un lugar más barato. Entonces había mucha gente que pedía cordones, el loco iba a hablar con una empresa de cordones y la sacaba más barata. Entonces, para hacer eso tenía que organizar a la gente. Me refiero que hay una mezcla entre clientelismo y todo lo que tú queráis, ¿cachai? Y lo destituyen porque él pescó una plata de salud y la tiró en educación, pues, weón. Y fue por Claro. eso, no fue por Por la llamada malversación de fondos. claro, Que él hizo una utilizó mal, plata claro, él pescó de un ítem lo gastó en otra. en otro y lo echaron por eso. Ya. El Estado social de derecho, Figueroa, weón, lo hizo al tiro, ¿cachai? Fue mucho más fuerte que lo que ha hecho Jadwe en Recoleta, sin los elementos tecnológicos y digitales que maneja Jadwe y que Figueroa por su edad, weón, no maneja, me refiero. Entonces, y lo que hizo Figueroa es el allendismo puro, ¿cachai? Que es pescar el problema, la gente tiene problema de leche. Entonces, voy a generar la política de leche que hizo Allende. Y eso es algo absolutamente práctico. Entonces, la gente, Eduardo, no se mueve por temas políticos globales. La gente no se mueve por un cambio constitucional, ni por la Asamblea Constituyente. No, se mueve por temas básicos, absolutamente básicos, que yo después los puedo conectar con lo político, sí, y esa es la tarea del partido político. Entonces, En eso el... estoy totalmente de acuerdo, ¿ah? No, Exacto, sí, Pato. pues, Mira, acá yo te puedo dar la idea de lo que pasa en Pichilemu, que es un microclima, ¿no es cierto? sí, Es un pues, sí. micromundo. Aquí hay tres alcaldes. Eh, uno que ya tuvo un periodo, hace dos periodos atrás, digamos. Después ese compadre tuvo chanchullos de todo tipo, con las licencias de conducir, en fin. Toda la... La Ya, hizo chao toda. pescado, chao pescado. Vino otro señor, Córdoba, y el tipo no podía, parece, continuar en el asunto. Él mismo puso a otro, y en el camino, cuando este nuevo, digamos, al que puso, se agarraron con el que lo puso. En definitiva, están Claro. peleando tres personajes que ya fueron alcalde, la alcaldía. Y no te le encargo la cantidad de ofertones que están tirando, pues, weón. O No, sea, claro. y la gente, la verdad de las cosas que está un poco así como ya eh, más recatada, digamos, en términos de credibilidad. O sea, bueno, de que prometa es libre él de prometer, pero de que cumplan, no sé, es como la opinión de la Ah, gente. Pero ya, se claro. ven arrastrados, ojo, se ven arrastrados en un momento dado a darle el voto al que le da el mejor ofertón, sí o no, weón. Sí, 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 Entonces, sí. yo creo que esa cuestión en los pueblos chicos, y no tan chicos, en Chile, todavía es un factor predominante, en consideración que tampoco hay un proyecto popular, no hay un partido que aglutine el descontento, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, claro, es legítimo que también quiera su bienestar,
Pero está claro que las promesas y los ofertones llegan hasta el día de la elección y de ahí para adelante la política de Don Pato, como decía el Eduardo al principio, o sea, en la medida de lo posible y en la medida de lo posible las carreteras con hoyos, en fin, el hospital que está caro para CRS y así. Entonces, aquí la cuestión funciona a media, pero al final se quedan con el mal menor. Y eso es lo que está predominando Claro, hasta ahora. Creo que es lo que va a pasar acá en claro. Chile. Mira, ustedes saben cuál es la cantidad de alcaldes o de municipios que están siendo, en los cuales Mm. hay sumarios, tanto contra los alcaldes como a funcionarios de alto rango. Bueno, eso expresa exactamente lo que tú dices, Raúl, pero la diferencia es, y aquí hay una diferencia con el alcalde, el Figueroa de San Mm. Fernando, que él entró a la alcaldía y salió con los mismos zapatos, po, weón. Mm. ¿Me entiendes? O sea, en cambio, muchos de estas pirañas, weón, o sea, lo que hacen es arreglarse los bigotes, como decíamos antes. Si no estaría mal que la gente diga, ya, puta, vamos a resolver le vamos a cambiar todas las ampolletas, weón, vamos a tapar todos los hoyos. Para eso hay No, no, plata no, en las no alcaldías. toque, no toque el caso Luminaria, que es medio complejo. ¿El, ¿Ah? el caso de quién? El caso ¿El caso de Luminaria, quién? weón. Por el Luminaria, tema es de medio, Jadwe, po. Ah, del por el caso tema de Jadwe, Luminaria. weón. Claro, porque cruza, Claro, cruza medio varios municipios. complejo. Claro, hay Claro, varios weón. casos complejos porque hay compañeros en algunos lugares que han utilizado recursos municipales para incrementar las arcas partidarias o para hacer política para sus partidos, lo cual no es tan inmoral, pero va a contrapelo de las necesidades de la población, pues, bueno. Entonces, cuando tú le No, claro. sacas plata a las necesidades de la población para aumentar el presupuesto o las actividades de tu organización, hay algo que está mal, que no es el caso de Sharp en Valparaíso, ¿verdad? Allí Sí, hay una situación que es muy distinta y créanme que si Orrego es candidato o Luxi o el de Maipú, Bodanovich. que afortunadamente no es de la misma rama de los Bodanovich socialistas, No, eh, no sería extraño que en esa dinámica entonces surja un candidato de la quinta región. En este caso, por supuesto. Chap, sí, Jorge Chant, que es una sí. posibilidad ante, yo diría, la bancarrota de los candidatos existentes. Miré la materia empezó a correr demasiado temprano en esta carrera y ya no tiene narrativa, pues, ya no tiene menú que ofrecer, no es mucho más lo que puede hacer. Eh, la Toa demostró más que nada, no es porque la derecha quiera su cabeza, pero demostró su capacidad en la crisis eh, de del hombre del pisco sour. Entonces, ella demostró su incapacidad para manejar esa crisis. Y cuando la trató de manejar, incluso lo hizo mal. Ayer hizo una conferencia de prensa para tratar de aclarar todo, un punto de prensa en la mañana, y lo complicó aún más. Pero lo peor de todo es que ella, ni el Matei, ni la derecha tienen hoy día posibilidades de ser candidatos. Pero sí, no se olviden, yo no descartaría a Cast todavía, porque si el Partido Republicano saca una buena y el Partido Social Cristiano sacan un buen caudal Sí. de votos, fácilmente Cast se podría convertir en el candidato de un sector de la derecha tradicional y de esta nueva derecha dura, sin mayores inconvenientes. Entonces, estamos todavía no tan solo enfrentados a la posibilidad que surjan estos candidatos que vienen del mundo municipal, ¿no? De los espacios más comunes para la gente, Ujú. pero también podría surgir por ese lado. Y en ese escenario, y en un escenario de esas candidaturas, yo creo que, por otro lado, el campo popular, para diferenciarlo de la izquierda
formal de la izquierda parlamentaria, o la izquierda Cervel, no tiene perspectivas, po, weón. Mm. Yo no le veo, no hay coalición, no hay propuesta, no se trata de tener un proyecto. Porque aquí la disputa es cuán socialista o no es tu proyecto, ¿no? O cuán popular, o cuán revolucionario, o cuán. Ese es el discurso de mucha gente. Entonces, la gente no quiere ni revoluciones ni proyectos populares. Eso lo quieren, lo queremos, los que ya estamos envenenados y que venimos del siglo pasado con esta misma monserga. Pero la gente quiere, lo decía por ahí, que el pato está mirando, la gente quiere que le solucionen los problemas, Sí. que le saquen al narco del barrio, pero que le resuelvan los problemas. No, claro. El otro día, no, que le saquen al narco, pero que le resuelvan los problemas, porque si no le van a resolver los problemas, el narco todavía resuelve algunos. El otro día, nunca había pasado yo, tarde de noche, veníamos de Valparaíso después de una presentación de un par de libros, y entramos a Santiago tipo 12:30, 12 de la noche, por el costado de algunos de estos guetos verticales. Los Y grietos habían verticales. habían dos filas, dos colas, dos filas. Una para los que estaban comprando completos, hot dog y todas estas Comida cosas. normal. Claro, comida normal. Y la otra, una más larga, eh, Claro. para tomar el ascensor. No, para tomar el ascensor. Ah, para subirlo, ya, ya. Porque para subir los guetos, porque no hay Inmenso. ascensores suficientes, Sí. los edificios están sobrepoblados y no son de 5 pisos, fila para subir al ascensor de una cuadra para subir por No. al ascensor. O sea, esos son los problemas que Sí, la sí, gente sí. quiere que le resuelvan. Sí, Oye, pues, eso Oye, si es exactamente. Carlito, socialista, está la neoliberal, otra sí, fila le da lo mismo. está la Bueno, otra yo fila pensaba que era para eso. de los Yo que le pensaba que hacen era para eso, por No, eso. no, a la no, harina, al azúcar no me flat. voy a, no me, Oye, no Oye, metan, no oye, metan el Pato, programa, no metan el programa en esa foto, no metan el programa en esa foto porque puede echar abajo, weón, el Facebook. oye, ya, Pato, dime. ¿qué porcentaje, tú que estás como bien metido, digamos, en la cosa número, qué porcentaje de la derecha es pinochetista? En el plebiscito de Pinochet, la derecha llegó hay comunas donde sacó el 6% del padrón, 12, 20, 25, es muy poca. Pinochetista dura es muy poco, muy poco. Mira, por ejemplo, en el caso de Puente Alto que mencionaba el Eduardo, de Matías Toledo, en la elección de diciembre del 2023, la centroizquierda sacó como el 56% de la votación, rechazando la constitución de acá. Y la gente que defendió la constitución de acá fue el 35, 36. Entonces, Matías Toledo puede ganar claramente. En esa correlación puede ganar, siempre y cuando, además, en esa comuna, la votación nula, abstención y voto blanco fue más baja que en otras comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, tú hoy día tienes en la Florida lo mismo, a pesar de cártel, de las cajas, lo que tú queráis, la votación que sacó la constitución de acá fue menos del 40%, 30 y tanto, o 20 y tanto, no me acuerdo exactamente la cifra. Y la votación de la centroizquierda que rechazó la constitución de Kast fue enorme, fue una derrota enorme, ¿te das cuenta? Entonces, tú en diciembre tú partiste con una centroizquierda muy fuerte, que en el transcurso del año, producto del caso convenio, que es la situación más dramática, se va descomponiendo, pero, como dice Carlos Torres, el Chile Vamos tiene aproximadamente 100 alcaldes que están en bajo revisión de la Contraloría, otros ya están en tribunales, por lo tanto, el tema de la corrupción, del abuso, la derecha es mucho más abusiva, mucho más
compleja que lo que han sido estos cabros del Frente Amplio. Eh, la situación hoy día de Monsalve, que vemos, lo único que te muestra es una crisis de gestión total, una descomposición enorme de cómo se hace el día a día en el mundo de la política de Palacio ahí, ¿cachai? Pero esos errores no son determinantes porque la gente ya es de centro izquierda o de derecha, ¿te das cuenta? Ya llevas el 2020, el 2023 o sea, el 2022 y el 2023, llevas 3 años consecutivos donde la gente ha ido a votar y la gente ya es de derecha o de centro y tiene posiciones claras. O está por la abstención, o por el nulo, o dice que va a pagar la multa, ¿cachai? Entonces, eh, lo que podríamos hacer es un programa posterior de los resultados, qué pasó eh, sobre esto. El Nicolás Hurtado, por ejemplo, en la Florida perfectamente puede ganar Matías Toledo, mucho, la Meyer en Valparaíso en función de La Char. Meyer en Valparaíso. Hay un montón de situaciones, hay un montón de liderazgos que están ahí. Por Sí, pero ejemplo, el la Nicolás misma... Hurtado, disculpa, es que ¿Ah? a diferencia del Toledo, el Nicolás Hurtado va por el Partido Comunista y Sí, eso, no, no, te lo digo para hacer la diferencia entre un no, pues, independiente. no, pero si queréis conversemos Santiago, porque es lo mismo, es la Ah, misma situación. Lo que pasa es que claro, es la misma situación, ¿te das cuenta? Lo que tú tienes es o sea, lo que está en juego en Santiago y lo que está en juego en la Florida es la cantidad de votos nulo y blanco que se dé. Porque si se da mucho, entonces la derecha puede ganarle a Hurtado o ganarle a Iracis, ¿te das cuenta? Entonces, no, o sea, en Claro, los pero comunistas, tampoco, Pato, podemos establecer una ecuación entre votos nulos y blancos como votos que van a debilitar necesariamente al caudal electoral que hasta ahora ha tenido la izquierda tradicional. O sea, yo creo que por ejemplo, el voto comunista, el voto del PC, un voto duro, que no, en por general se supuesto. mantiene, por ejemplo, O ¿no? sea, Por poner no, un caso. claro. Lo que pasa es que mira, el voto oscilante, hay gente que puede votar en un año por un comunista y en otro año por la derecha. Es un votante oscilante, que eso es lo que hoy Claro. día está en juego, ¿te das cuenta? Entonces, lo que está en juego hoy día no ha sido tanto eso, porque eso ya se hizo. O sea, hay desplazamiento, votar en contra de Kast, votar a favor de Boris, votar en contra de Pinochet. ¿Te das cuenta? Esos ejercicios electorales se hicieron. Y en ese hacer, la centroizquierda creció y no mucho, no obstante que no tiene liderazgo tan sustantivo, ¿te das cuenta? Eh, el ciclón, o sea, el ciclón republicano se produjo en la votación de constituyentes, que fue con voto voluntario, y donde un Claro. 50% de la población no fue a votar. No se produjo el ciclón republicano en la votación voluntaria, porque perdió Kast, ¿te das cuenta? Pero en la obligatoria ganó Perdió. Boris. Claro. Por eso, o sea, claro, claro, se rechazó la constitución de Kast y por tanto ganó Boris, y el obligatorio igual ganó Boris, ¿te das cuenta? Oye, Entonces, no hay. yo diría que hay compañeros, una estamos, importante disculpa, cantidad de gente que no está informada también, ¿ah? O sea, bueno, obvio, claro, claro. claro, que todavía incluso no sabe quiénes son bien los candidatos de su circunscripción. Entonces, No, pues, también eso, va a haber eso, una eso, eso sucede. improvisación, una cuestión que van a haber sorpresas. Interesante hacer un programa contigo, Pato, después, para Sí, evaluar porque esos factores, podemos güey. evaluar, ¿Ah? Sería bueno para evaluar mejor. para evaluarla, Sí, Claro. para compañeros, evaluar. Dale, estimados compañeros y amigos, sí, ya ya son es las tarde. 9:30, casi 9:22. Ha sido un programa interesante. Hay muchos temas que quedaron abiertos, sin lugar a dudas, y van a quedar abiertos durante toda la coyuntura que se abre el, después del día el mago 27. Valdivia, güey. No, aparte de los chascarros y las cagüines. No, no, o sea, hay un tema de fondo que dice relación con el tema de la crisis, identificar bien la crisis y cuáles son las alternativas a esta crisis, ¿no? Cualquiera sea el diagnóstico que nosotros hagamos de ella. Entonces, claro, hay que hacer programas más con esencia política, política, digamos, de fondo, como se podría decir,
porque ayudan a entender el proceso que se está viviendo, las alternativas que están surgiendo. Y además tenemos el 4 de noviembre, creo que son las elecciones en Estados Unidos, que no dejan de ser importantes en el mundo occidental. Está este reciente encuentro ahora en Asia Central, en la parte rusa, del BRIC, creo que ahí se están reuniendo, ¿no? En El Kazán. encuentro, En Kazán claro, están los BRICS. exactamente, donde llegó Maduro y fue saludado efusivamente por, digamos, por el presidente Putin. Pero bueno, hay muchos temas complejos. Bueno, está, para qué vamos a decir, está la guerra, digamos, Rusia-OTAN, Ucrania, está el tema de Gaza, que sigue siendo una espina en el alma y en el corazón de los sectores democráticos, ya a nivel de la humanidad, ¿no? Ese ya es un tema que sobrepasa todo y es un tema humanitario que nos duele y que nos obliga a tener una actitud de cuestionamiento de fondo. Bueno, son muchos los temas, así que yo quiero agradecer a Patricio Altamirano, siempre dispuesto a ayudarnos a los análisis, estar acá, a Carlos Torres y a Raúl Acevedo, adelante y detrás de los controles. Muy bien, estamos al habla entonces, compañeras y Oye, compañeros. se nos quedó el caso más crítico en la semana política, pero ya a ver si lo tocamos en otro momento cuando estén más claras las cosas, ¿no? Pues por ahora, váyanse a sus casas, no pasen a tomar pisco sour en ninguna parte. Claro, exactamente. Bueno, adiós, nos vemos. Nos vemos. Chao, Pato, Raúl, Eduardo. Chao, chao, que estén bien.